Seguramente este año que está iniciando, usted ya tiene muchos planes y así tiene que ser. Y de pronto no sé si usted ya empezó a hacer alguna lista de lo que usted necesita, de pronto para su familia, su emprendimiento, negocio, ministerio, no sé, a veces empezamos así haciendo algunas listas de lo que necesitamos y de pronto dijo, necesito para este año mucha fortaleza, mucha salud, necesito dinero, necesito hacer estos viajes, necesito esto y necesito lo otro. Bueno, a tal punto que la lista de pronto ya está muy grande. Y bueno, les digo que yo empecé algo así, a analizar, a pedir dirección al Señor, bueno, ¿qué es lo que en verdad necesitamos o qué es lo que yo necesito para seguir este año sirviendo al Señor, mi familia, la iglesia? Bueno, esto lo hice yo y entre todas las cosas que pensaba, bueno, pedí dirección al Señor, le dije, ayúdame, o sea, que sea conforme a tu voluntad. Y claro, llegué a la conclusión de que yo necesito ánimo, estar animado para el 2025, porque ustedes saben que desanimado pues no se puede hacer mucho o casi nada. Y entonces dije, bueno, si yo necesito ánimo, yo creo que todos necesitamos ánimo, ¿o no? Toda la iglesia del Señor, todo el pueblo de Dios necesita estar animados, porque saben que el enemigo, el diablo, el mundo mismo, lo que más usa para desunir, para acabar, para destruir iglesias, es cuando infunde desánimo. Si estamos desanimados, pues nadie quiere hacer absolutamente nada. Ni siquiera quiere venir el domingo a congregarse, pues usted conoce esto. Entonces, yo creo que necesitamos ánimo. Y no solo el ánimo que a veces nos damos unos a otros, sino más bien yo pensé en el ánimo que viene de lo más alto. ¿De dónde viene de lo más alto el ánimo que necesitamos? De Dios. Dios es el único ser todopoderoso que puede infundir esa fortaleza en nosotros para continuar, para seguir y que siempre estemos con el ánimo que en verdad necesitamos tener. Entonces, por eso pensé en esto, ¿no? Este tema para iniciar este año 2025 con conocer lo que es, no solo conocer, sino que recibir ese ánimo que viene de lo más alto, que viene de nuestro Dios. Y hay un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, ahí ustedes tienen en la pantalla. Cuando Jesús mencionó esto, Él estuvo haciendo como un resumen ya de todo su ministerio, esos 3 años que pasó con estos discípulos, enseñándoles, instruyéndoles de una, de otra manera en la verdad. Y cuando ya estaba a punto ya de ir a la cruz, después morir, resucitar, Él estaba instruyendo de esta manera a sus discípulos, les dijo muchas cosas y concluye con este versículo que está aquí en Juan 16, 33, y les dice, yo les he dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, todo lo que esté ahí para atrás, si ustedes pueden ver en el Evangelio de Juan, todos los 15 capítulos serían que están hacia atrás. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero, aquí está, pero anímense, yo he vencido al mundo. Bueno, son las palabras del Señor que creo que nos calza perfectamente para nosotros como sus hijos, como iglesia, esta porción bíblica para recibir ese ánimo cuando dice, anímense, yo he vencido al mundo. Bueno, el ánimo que nosotros necesitamos tiene que ver con ese empuje diario, con ese entusiasmo que debemos tener, con ese optimismo, con esa energía, con esa fortaleza, ese vigor, esa buena voluntad, o por no decirlo, pues ese coraje que usted y yo necesitamos para enfrentar a todos los retos, desafíos del 2025. Pero necesitamos ánimo, que estemos animados. ¿Cómo viene el ánimo entonces de lo alto? ¿Cómo es que podemos recibir esa fortaleza, ese vigor, ese coraje para enfrentar los retos del 2025? ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, aquí hay 3 cosas en este versículo. En primer lugar, aquí podemos ver cuando nos dice, yo les he dicho estas cosas, todo lo que Él enseñó, para que en mí hallen paz. Entonces, lo que usted y yo necesitamos este año para estar llenos de ánimo es que tengamos paz, la paz del Señor, la paz que viene del príncipe de paz que es Jesús mismo.
esa paz que en medio de todas las circunstancias que tenemos que enfrentar aquí en el 2025, que podamos avanzar. Necesitamos esta paz que viene del Señor. Pero, ¿cómo obtener la paz de Dios? ¿Cómo es que recibimos? Aquí el Señor nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Entonces, en primer lugar, para estar animados, necesitamos la paz de Dios. ¿Y cómo obtenemos la paz de Dios? Pues prácticamente es a través de ¿qué? De la palabra, a través de la Biblia. ¿Por qué le está diciendo, yo les he dicho estas cosas, lo que está escrito aquí, para que aquí encuentren la paz? Entonces, usted y yo necesitamos esto, este 2025, necesitamos la paz de Dios. Eso quiere decir que el reto que nos pone el Señor, que vayamos día a día, cada día del 2025 a las Escrituras, a la Biblia, que tengamos esa buena disciplina, ese buen hábito de adentrarnos cada día en la Biblia. No sé cómo ha sido el 2024 con respecto a esto, pero si no ha tenido o no ha sido bien disciplinado, pues ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo donde dice el Señor, yo quiero que tengan paz y que estén con ánimo, pero escuchen lo que yo les quiero decir cada día. Es la palabra de Dios. Tengo algunos versículos para respaldar esto. Por ejemplo, en el Salmo 119, es el salmo el más extenso de los 150 salmos. Y justamente este salmo, versículo tras versículo, pues nos muestra todo lo que es la Escritura, todo lo que hace la Biblia en nosotros, ¿no? Entonces, sería bueno que usted lo repase, lo lea todo este Salmo 119 y ahí va a encontrar paso a paso todo lo que, como digo, lo que la Biblia puede hacer en nuestras vidas en este año 2025. Como ejemplo, en el versículo 165 dice, los que aman tu ley. ¿Cuál es la ley? La Biblia. Los que aman tu ley, amar la ley, amar la Biblia, es que nosotros en la Biblia nos deleitamos, es que valoramos lo que está ahí. Pues la Biblia tiene que ser todo para nosotros, porque es el que ama. Sí, eso es amar. Pues acogernos de todo lo que dice la Escritura. Para ellos, dice, para los que aman tu ley, ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a disfrutar de gran bienestar y nada los hará tropezar. Bueno, son promesas del Señor, esta es la verdad. Bueno, ¿lo creemos o no lo creemos? Yo lo creo. Yo me quiero apropiar de esta verdad que está aquí en este versículo. Los que aman tu ley, quiero amar el 2025 más la palabra del Señor. Quiero acogerme más, quiero someterme más a la palabra del Señor. Quiero pasar más tiempo en la Biblia en este año. Que ese sea su deseo. Yo quiero también esto, lo necesito. Y aquí la promesa que nos da el Señor, los que aman aman tu ley, pues van a disfrutar. En la otra versión, Reina Valera dice, de paz. Aquí en la NBI nos dice, de gran bienestar. Es lo mismo. Y nada los hará tropezar, porque el Señor sabe que en la trayectoria de este año 2025, muchas cosas van a haber, muchos obstáculos, muchas cosas difíciles que tenemos que enfrentar, pero el Señor dice, nada ni nadie puede detenerlos. Ustedes van a avanzar, nada les va a hacer tropezar, pero siempre y cuando que ames mi ley, porque yo les voy a dar paz. Bueno, ahí con esto empezamos, ¿no? Con lo que es la palabra de Dios, que nos infunde paz. Bueno, también en Proverbios capítulo 3, versículo 17, bueno, todo el libro de Proverbios prácticamente nos muestra la sabiduría de Dios, todo lo que es la Escritura. Y en Proverbios 3, 17, refiriéndose a la sabiduría, refiriéndose a las Escrituras, dice, sus caminos son placenteros. Claro, es que así es. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay, ¿qué? Paz. ¿En cuáles senderos? En los senderos de la Biblia. Cuando nosotros pues caminamos a través de la Biblia, cuando nos adentramos, cuando nos sometemos, cuando entendemos y lo aplicamos en nuestra vida, entonces dice, sus caminos son placenteros y de paz. Repito, usted y yo necesitamos este día, paz, y todo lo que va 2025, necesitamos mucha paz. En el Salmo 4:8, ¿sí? Este es un versículo que a mí me encanta mucho. En el Salmo 4:8, el salmista dice, en paz me acuesto. Bueno, si se acuesta en paz, ¿es por qué? ¿Por qué podemos acostarnos en paz? Estamos viendo que ¿quién nos da paz? Es el Señor. ¿A través de qué?
A través de la Biblia. Cuando estamos conectados con la Biblia, cuando estamos luchando para cumplir cada día, y claro, eso es lo que respalda el Señor, entonces dice, en paz me acuesto, porque la paz viene del Señor. Y usted y yo necesitamos esto. Necesitamos cada día esta paz. Dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vean, esto, repito, es lo que usted y yo necesitamos en este año. Cada día necesitamos la paz de Dios, renovar fuerzas cada noche, descansar y seguir con los retos, desafíos de cada día. Pero es muy importante que cada día amemos la Biblia, amemos la ley del Señor, nos deleitemos en la palabra del Señor. De una tribu, estaba leyendo ahí un documental donde sé que unos misioneros fueron a una tribu a evangelizar, y ahí algunos se convirtieron. Y bueno, ya empezaron a leer la Biblia, aprendieron a leer y todo, tenían sus Biblias en sus manos. Los misioneros se fueron después de un tiempo y después regresan a visitarle, y uno de estos hombres que fueron convertidos llega corriendo a visitarle, a recibirle al misionero, un poco triste. Le dice, ¿qué es lo que te pasa? Le dice al misionero, es que mi Biblia se comió el perro, dice. Bueno, el misionero dice, tranquilo, no pasa nada, yo tengo aquí Biblias, ya, toma otra Biblia. Y no, dice, es que yo estoy muy preocupado porque mi Biblia se comió el perro. Dice, pero no pasa nada. Dice, es que mi perro, como se comió la Biblia, va a dejar de ser bravo, ya no va a morder, ya no va a cuidar. Bueno, es que, ¿qué es lo que estaba diciendo este hombre? Que la Biblia le había transformado. La Biblia le había cambiado su mente, su corazón, y era un hombre pacífico. Y ahora se preocupó del perro porque iba a ser también pacífico, ya no iba a morder a nadie. Bueno, el misionero dice, tranquilo. O sea, bueno, esto nos da a entender lo que la Biblia puede hacer en cada uno de nosotros. Otra historia bien interesante de un papá que tenía 2 hijos, y los 2 hijos casi toda su vida estuvieron enojados, enemistados, peleados, no se llevaron nunca, y el padre le preocupaba mucho, y bueno, tenía muchos bienes y ya estaba a punto de morir. Llamó a un notario y dijo, la herencia que voy a dejar tiene que ser mitad, ¿sí? Que divida igualito. Entonces así fue. Este hombre murió, y el notario llamó a los 2, dijo, esta fue la voluntad de su padre, que divida mitad, y empezó a dividir todo. Y resulta que este hombre, el que falleció, había tenido un Nuevo Testamento, y ahora dice, la voluntad de su papá era que divida mitad. Cogió el Nuevo Testamento y lo dividió en la mitad. Venga, mitad a usted, mitad a usted. Bueno, estos 2 hijos se interesaron en leer su parte del Nuevo Testamento. Y bueno, el Nuevo Testamento, que lo partió en la mitad, justo terminaba en la mitad de la historia del hijo pródigo. Así que leyeron todo, y el primero se quedó tan intrigado, tan curioso de cómo termina la historia del hijo pródigo. Y el otro empezó a leer desde la mitad de la historia del hijo pródigo, y entonces la curiosidad era, ¿cómo es que iniciaba la historia del hijo pródigo? Y pasaron muchos días con esa intriga y no sabían qué hacer, hasta que no resistieron más y se juntaron y dijeron, mira, estoy con esta curiosidad, yo quiero que me prestes tu medio testamento, y yo te presto el mío. Así que juntaron y leyeron la historia, completaron el Nuevo Testamento, pero leyendo completo la historia del hijo pródigo. Y claro, ¿qué es lo que hace la palabra del Señor en el corazón del ser humano cuando busca de esa manera, con ansiedad? Pues el Señor tocó su corazón, puso paz en ellos, y claro, si hubo paz, entonces hubo paz entre los 2, que toda su vida estaban peleados. Porque la Biblia en verdad genera paz, lo que necesitamos todos los días. Esto infunde ánimo, es lo que necesitamos. Segunda cosa, en este versículo que estamos viendo, Juan 16:13, el Señor dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Y ahora viene algo
algo medio curioso con respecto a lo que estamos viendo. Yo puse aquí la segunda cosa que necesitamos para tener ánimo de lo alto que viene de Dios, es que debemos conocer la realidad de la vida. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es este mundo? Tenemos que saber, y el Señor nos va a mostrar un poco más de cerca la realidad de la vida. Entonces, siguiendo en el versículo, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Y luego dice, en este mundo afrontarán aflicciones. Híjole, pero Señor, nos acabas de mencionar que si estoy en tu palabra, si estoy meditando en tu palabra, si me acojo a tu palabra, tú me vas a dar paz y esto me infunde ánimo. Y ahora me sales con que, pues, en este mundo afrontarán aflicciones. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, ¿saben qué? En el 2025 van a afrontar aflicciones, por un acaso, ¿no? Nos está diciendo el Señor. Pero Señor, no es justo. Pero si estamos aquí escuchando tu palabra, si estamos sirviéndote, si estamos pues entregando nuestra vida a ti, ¿cómo puede ser posible que tú pongas aflicciones en nuestra vida? El Señor Jesús repite aquí, ¿sí? En este mundo van a encontrar aflicciones, o en el 2025 afrontarán aflicciones. Entonces, ¿qué es esto de las aflicciones que tanto pues no nos gusta prácticamente? No queremos aflicciones. Queremos que las cosas salgan como nosotros queremos y que todo salga bien, todo perfecto. Pero el Señor sabe que en este mundo donde estamos es imperfecto y que nosotros mismos somos imperfectos. Y no solo imperfectos, seguimos siendo pecadores. Entonces, lamentablemente vamos a fallar. Y a primera instancia puede ser que las aflicciones pueden incluso ser resultado también de desobediencias, de pecados, lo que sea. Otra vez vamos a estar luchando con aflicciones. Pero la otra cosa es que no necesariamente tiene que ser de esta manera. Quiero mostrar con estos versículos para ver un poco de lo que es las aflicciones. Cuando el Señor dice, en este mundo afrontarán aflicciones. Pero estamos para animarnos aquí, que recibir el ánimo del Señor. Ahí en Éxodo capítulo 4, 31 nos muestra, y todo este libro mismo de Éxodo nos muestra cómo fue la aflicción del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Saben por cuántos años? ¿Cuántos años tuvo en aflicción el pueblo de Israel? ¿Alguien recuerda? ¿40 o 400? 400 años. Después los 40 años fueron en el desierto, pero en Egipto estuvieron en aflicción o en esclavitud por 400 años. Y aquí es donde nos dice en este versículo, con lo que el pueblo creyó, y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos, escuchar a esto, que había estado pendiente de ellos por 400 años, te va a decir, pero ¿qué cosa es eso? El Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción. Los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Claro, un capítulo anterior, ahí podemos ver el capítulo 3, cómo el Señor se apareció a Moisés y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? He visto la aflicción de mi pueblo y he venido aquí para salvarlos, para rescatarlos. Y bueno, ahí empieza toda esta historia de cómo el Señor rescató al pueblo de Israel de las aflicciones que ellos tenían. Lo que quiero mostrar es que el Señor mismo es el que quita las aflicciones. En este mundo vamos a encontrar aflicciones, en este mundo vamos a tener que someternos a aflicciones, pero es el Señor el que nos quita. Ahí está el punto. Esto es para animarnos, ¿no? Que el Señor mismo, si está con nosotros, pues Él va a quitar las aflicciones. En el Salmo 31:7, salmista aquí menciona, dice, me alegro y me regocijo en tu amor. Él reconoce el gran amor de Dios. Dice, porque tú has visto mi aflicción. Claro, el Señor en su gran amor ve las aflicciones donde estamos y conoces las angustias de mi alma. Entonces el Señor sí sabe exactamente todo lo que va a pasar en este 2025, conoce exactamente cada una de nuestras aflicciones, pero el Señor va a hacer algo con estas aflicciones. En el Salmo 34, 19, dice, muchas son las angustias del justo, dice David, pero, aquí viene, pero el Señor, ¿qué hace? Pero el Señor lo librará de todas ellas. Entonces, en este año, dice el Señor, afrontarán aflicciones, pero tranquilos, dice el Señor, ánimo, porque yo les voy a quitar todas las aflicciones.
Interesante esto, ¿no? El mundo, todo lo que está, todo lo que nos rodea, nos va a bombardear de aflicciones, porque eso es lo que quiere el mundo, acabar, destruir todas las cosas del Señor. Pero dice, yo les voy a quitar las aflicciones. Interesante esto, ¿no? Ya, esto por un lado, pero por otro lado les decía, las aflicciones también vienen cuando en verdad estamos entregados al Señor. Otra vez va a decir usted, pero qué contradicción. No se supone que mientras más haga las cosas para el Señor y cosas bien hechas, no se supone que no debe haber aflicción. Repito, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo perdido. ¿Y saben qué es lo que pasa allá afuera? ¿Qué es lo que pasa con el mundo? ¿Qué es lo que pasa con el enemigo? ¿Saben qué sucede? Es que el mundo odia a la iglesia. El mundo odia a los cristianos. El mundo odia a Cristo. El mundo odia al Evangelio. El mundo odia a las Escrituras, ¿o no? Un día usted y yo éramos parte del mundo. Hablo por mí. Un día también sentía lo mismo que estoy mencionando. Un rechazo total a Cristo. Pero por la gracia de Dios estoy aquí porque Él cambió mi manera de pensar, mi mentalidad. Y ahora entiendo lo que es Dios y su gracia. Pero el mundo todavía afuera está totalmente en contra de todo esto. Y por eso los cristianos, la iglesia, va a tener aflicción. Y es que el mundo se opone completamente a las cosas de Dios. Miren, ¿por qué tuvo Jesús mismo aflicciones? ¿O no tuvo aflicciones Jesús? Sí las tuvo. Justamente por hacer correcto esto, por predicar la verdad, el mundo se vino encima, el mundo lo crucificó a Jesús. Justamente ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron esto con Jesús? Porque Él estaba practicando y viviendo la verdad. Entonces, cuando nosotros como creyentes empezamos a vivir esto de una manera precisa, como Dios manda, y luchamos para vivir esta verdad, el mundo se vuelve encima. Y entonces vienen las aflicciones. Por eso Jesús está diciendo, escuchen lo que les estoy diciendo. Les digo estas palabras porque van a encontrar paz. Pero dice, en este mundo van a encontrar aflicciones. En otras palabras, como digo, el Señor está diciendo, apliquen esto, vivan esto, porque esto es lo mejor, pero el mundo les va a perseguir. En el mundo van a encontrar aflicciones. Y es lo que le pasó justamente al apóstol Pablo. En 2 de Corintios 1:5, él expresa de esta manera, dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Pablo es más específico en esto, nos está mencionando que si nosotros participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, ¿y cuáles son los sufrimientos de Cristo? O cómo sufrimos por Cristo, es cuando nosotros empezamos a vivir la vida cristiana, como dice la palabra. Entonces, como dije antes, el mundo se vuelve en contra. Y ahí es donde el cristiano y la iglesia empieza a tener aflicción, empieza a tener sufrimientos por Cristo. Pero el Señor dice, pero por medio de Él tenemos abundante consuelo. Él es el que nos va a levantar, Él es el que nos va a fortalecer, Él es el que nos va a animar. Entonces la vida cristiana es esta. ¿Sí? Esta es la vida cristiana, pero el Señor dice, yo estoy con ustedes. Yo los voy a levantar, yo los voy a consolar, yo les voy a fortalecer, yo les voy a animar para que sigan adelante. Pero es cuando estamos en verdad participando de las cosas de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. Y por eso Pablo en 2 Corintios 4:7 también no está aquí en la pantalla, pero solo menciono algo de estos versículos que están adelante del 7 de 2 Corintios 4. Pablo empieza a observar toda esta situación de lo que está mencionando aquí Jesús, que en este mundo tendremos aflicciones. Y Pablo dice, sí, así es, estaremos atribulados en todo, pero no abatidos. Estaremos perplejos, pero no desanimados. Estaremos perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y es que Pablo vivía de esta manera. Él día a día, año tras año, en su vida como apóstol, como creyente, como cristiano, él tuvo muchas aflicciones por Cristo. Por lo que dijo Jesús, en este mundo tendremos muchas aflicciones, pero yo les voy a consolar, pero yo voy a quitar todas ellas, dice el Señor.
Entonces aquí, hermanos, que las aflicciones sean por Cristo y no por el pecado. ¿Sí me entiende esto, no? Porque no queremos, o el Señor no quiere que en este año 2025 estemos pasando aflicciones por nuestra desobediencia, por pecados que cometemos, sino más bien que sea por Cristo, por querer hacer bien las cosas, como Dios ha establecido aquí en la palabra. Entonces, cuando nos sometemos de esta manera, el Señor nos da el consuelo, el Señor nos fortalece, el Señor nos anima a seguir adelante. Esa es la trayectoria de un cristiano, de la iglesia del Señor. Y por último, ahí lo puse, el camino seguro. Eso también nos anima cuando entendemos que estamos en el camino seguro. Termina el versículo, ¿sí? Lo leo todo el versículo otra vez. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Y aquí viene lo tercero. Pero, dice, anímense, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Concluye así el Señor, ¿no? Dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Bueno, ¿estamos o no animados porque Jesús venció al mundo? ¿Animados? Casi, casi. Yo que pensé animarles para el 2025. Bueno, estamos, yo creo que conscientes de esto. Aquí nos dice el Señor, pero anímense. El Señor nos dice, pero anímense, porque sí, humanamente nos preocupamos, humanamente pues vemos las circunstancias a veces de una manera como muy crítica, muy caótica, sí, en el sentido de que muchas veces vemos incertidumbres. ¿Y ahora qué pasará el 2025? ¿Y ahora seguirán con los apagones? ¿Y ahora qué pasará con las elecciones? ¿Quién irá a ser el nuevo presidente? ¿Y ahora la seguridad que necesitamos en nuestro país? ¿Y ahora habrá dinero o no habrá dinero? ¿Cómo irá el negocio? ¿Y ahora si estoy enfermo? ¿Y si no me sano? Bueno, a veces pensamos de esta manera, ¿no? El Señor dice, hey, anímense. Anímense. Yo he vencido al mundo. ¿Qué significa esto, no? Para este nuevo año, cuando dice anímense, yo he vencido al mundo, prácticamente es la victoria de Jesús. ¿Y dónde el Señor muestra la victoria? ¿Dónde fue de una forma clara la victoria que tuvo Jesús? ¿En dónde? En la cruz. Pero después, ¿en dónde? En la resurrección. Cuando Él venció a la muerte. Ahí nos muestra que Él es un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios que no tiene principio ni fin, un Dios todopoderoso, un Dios que ni la muerte le puede retener, es un Dios de victoria. Exacto, es un Dios real y por eso el Señor dice, anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros hemos creído en Jesús, hemos creído en su muerte y en su resurrección, entonces el Señor dice, ya pues con esto es suficiente para que estén animados o no. Para que podamos enfrentar a la realidad de este mundo, para entender que estamos en el camino seguro, ya no estamos en senderos que nos trazamos así nomás, como dice Proverbios, senderos y caminos que nos llevan a la muerte, sino más bien estamos en el camino que es la verdad y la vida, y que esto nos está llevando, ¿a dónde? Al Padre Celestial, a la vida eterna. Entonces, si estamos conscientes de esto, si esta es nuestra convicción, su convicción, entonces pues es suficiente. ¿Para qué? Para tener ánimo y fortaleza para enfrentarle ¿a quién? Al 2025. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, como dije antes, tal vez la salud nos afecta, lo que sea, pero el Señor dice, anímense, anímense, yo les voy a fortalecer, yo he vencido al mundo, dice, ¿no? Entonces yo he vencido, en otras palabras, a la muerte, y por eso Jesús mismo lo mencionó de esta manera, ¿no? En el Evangelio de Juan 11, 25, 26, 2, y ya está, ya no está. Ya, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Bueno, a veces yo predico esto, anuncio esto en funerales, ¿no? Bueno, no estamos en un funeral, pero yo creo que estas palabras de Jesús, sí, ahora son más que vivas para nosotros en este inicio de ¿qué? Del año. Porque el Señor, y después no lo copié, al final dice de este versículo, ¿no? ¿Crees esto? Dice Jesús. ¿Crees esto?
En otras palabras está diciendo, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que aunque mueras tú vas a seguir viviendo? Eso está diciendo Jesús, ¿no? Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Si usted ha puesto la fe total en todo esto, esto es lo que le va a infundir ánimo todos los días del 2025 y para siempre. No solo en este año, hasta que el Señor venga. ¿Sí? Entonces es necesario que nuestra fe esté bien fundamentada, bien cimentada, bien puesta. ¿En quién? En Cristo, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que nada nos mueva, que nada nos debilite, nada nos haga dudar de lo que somos en Cristo. Entonces sí que vamos a tener la suficiente fortaleza, como digo, para enfrentar al 2025. El apóstol Pedro en su primera carta dice lo siguiente, ¿no? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. ¿Sí? Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros por medio de su resurrección. Nos ha hecho nacer, ¿qué dice? De nuevo. En Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo somos hijos de Dios, en Cristo somos pertenencia de su iglesia. ¿Qué más queremos, yo diría, no? Para estar animados, para enfrentar los retos y desafíos del 2025 con todo esto, ¿no? Porque el Señor ha puesto un nuevo corazón, una nueva mente en nosotros, en los que creemos. Alabado, dice el apóstol Pedro, ¿no? Alabado sea nuestro Dios, por eso alabamos al Señor, por eso cantamos al inicio con estas canciones, alabando a nuestro Dios justamente por esto, porque dice, es el Señor Jesucristo que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Por eso exaltamos a Cristo, por eso pues tenemos que dar un paso con firmeza a todos los desafíos de este año, sin miedo, yo diría. Sin miedo, porque el Señor está con nosotros. Anímense, dice, yo he vencido al mundo. Que eso sea nuestra convicción y entendamos y sepamos que estamos en el camino correcto. Porque imagínense cuando estamos perdidos, cuando hemos cogido caminos que no nos llevan al destino que queremos ir, pues nos hace perder el tiempo, nos hace perder recursos, muchas cosas. Pero qué seguridad es cuando estamos en el camino correcto. Que esta sea su convicción. Ahora que estamos iniciando este año, que sepa con claridad que usted está en el camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Que usted entienda y sepa que ahí está, es el camino donde Dios le ha puesto, donde Dios nos ha puesto y que nada ni nadie nos separe de todo esto. Ahí sí podemos avanzar hacia adelante con toda la fortaleza, el vigor y el ánimo que el Señor nos da. Por eso dice, anímense, yo he vencido al mundo. Ahora, hermanos, entonces el ánimo que brinda el Señor es la fuerza que usted y yo necesitamos para enfrentar cada batalla de este nuevo año. Vamos a enfrentar batallas, vamos a enfrentar aflicciones, pero necesitamos esta fortaleza del Señor. Y al final, sí, de este año, de nuestra vida, como sea, poder celebrar victorias. Pero para esto se requiere que cada día debemos tener puesta nuestra mirada ¿en quién? En Jesús y también en la obediencia a su palabra. Es lo que tenemos que hacer en este año. Que nuestra mirada con nuestro corazón esté puesta solamente en Jesús, en lo alto, y que la palabra sea el deleite de todos los días y que la obedezcamos. Y bueno, pues vamos a recibir toda la bendición del Señor en cuanto a la fortaleza que necesitamos, como digo, para los retos de este año. Es así nos está mencionando el Señor. Entonces, pues que el Señor nos ayude y que usted pues pueda someterse a todo lo que el Señor está mostrándonos en este versículo. Anímense, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús.